Muy buenas, tengan todas y todos, espero que se encuentren muy bien. En el siguiente video vamos a estar dando continuidad al inicio de la unidad 3 correspondiente a la introducción a la espectrometría atómica. Este video es parte de una serie de otras grabaciones mediante las cuales ustedes van a revisar los contenidos principales de esta unidad para poder alcanzar los resultados de aprendizaje que se quieren en la misma. Este video, previamente ustedes han revisado otro material audiovisual y hemos hecho algunas actividades al respecto para responder a la pregunta de qué es la espectrometría atómica. ¿Ok? Perdón. Ahora, durante este video vamos también a revisar cómo son los instrumentos utilizados en espectrometría atómica, haciendo un ligamen con lo revisado en el audiovisual previo. En grabaciones posteriores vamos a ir desarrollando los siguientes temas que se muestran a continuación, los cuales volveré a recordar en el principio de cada una de estas lecciones, en aras de no hacer una sola grabación y que ustedes tengan a disposición diferentes contenidos de forma un poco más resumida y pausada para poder hacer actividades que complementen y ayuden a desarrollar la temática de forma adecuada. Entonces, primeramente, ¿cómo es un instrumento utilizado en espectrometría óptica atómica? ¿Y por qué empezamos por acá? Si usualmente siempre empezamos conversando sobre los principios de la técnica. Bueno, acá hay una ligera variante porque ustedes ya tienen cierta claridad de que la espectrometría, o bueno, una muy buena claridad diría yo, de que los métodos espectrométricos se basan en la interacción de la radiación electromagnética y la materia, ¿cierto? Ya pasamos en analítica por ultravioleta visible, pasamos también en este curso por infrarrojo, pasamos por fluorescencia molecular. Ahora vamos a hablar de la parte atómica. ¿Qué sucede ya no cuando tengo moléculas? ¿Qué sucede cuando tengo átomos? Entonces, algunos de los principios que ustedes ya conocen se mantienen. Hay transiciones electrónicas, la radiación electromagnética tiene la propiedad, bueno, vamos a seguirla coincidiendo como aquella, vamos a ver, aquella propiedad importante de la dualidad, de que la misma se comporta como onda y como partícula, todo eso va a mantenerse. Sin embargo, antes de entrar en los detalles específicos de esta técnica, si no tenemos claro cómo es el instrumento, y por eso es importante haber empezado con el video posterior en donde decimos qué es la espectrometría atómica, en donde se aplica, hacemos un breve repaso, digamos, un flujo muy rápido de qué es lo que le sucede a la muestra, los principios de la misma nos sería un poco complejo de entender. Entonces, en este caso les estoy mostrando un espectrómetro que es uno de los que está en la escuela, tal vez de repente inclusive podría llegar a ser uno de los que utilicemos en las prácticas de laboratorio de este curso. Este específicamente sí lo vamos a usar. Creo que lo vamos a usar para la práctica de sodio. Usualmente se ha venido usando este para el de sodio y otro equipo de otra marca para que ustedes vean diferencias en configuración instrumental y demás. Específicamente un Thermo Scientific lo utilizarán para la práctica de determinación de zinc. ¿Ok? Como ven, es algo muy diferente, ¿verdad? A los espectrofotómetros o al espectrofluorómetro incluso, que ya ustedes han utilizado de las otras técnicas analíticas que hemos visto. Vean que es un equipo bastante grande, no es un equipo para tener en mesa de laboratorio, sino que el equipo toma su espacio como tal, ¿verdad? Vean este también, un poco más pequeño, pero a lo que voy es que es un equipo más grande. ¿Ok? Vemos que hay algunos dispositivos por acá interesantes, ¿verdad? En el sentido de que vemos mucha manguera. Acá lo que vamos a tener es un quemador, ¿ok? Esto es un quemador que se denomina quemador de flujo laminar. Este va a ser nuestro nuevo accesorio de muestras. Profe, que mira que se sigue manteniendo aquí el diagrama de bloques. Fuente, selector de longitud de onda, compartimento de muestra y detector. Sí, ¿por qué? ¿Recuerda la primer diapositiva del curso que les dije que íbamos a seguir mencionando por siempre? Sí. Recuerden, los métodos instrumentales se basan en que yo tengo una fuente de estímulo
que se la aplico a mi sistema de estudio y que seguidamente mido la respuesta de mi sistema en estudio debido a ese estímulo, ¿ok? Entonces voy a tener fuente, que más adelante vamos a ver en unas imágenes, las tengo por acá. La fuente puede ser el mismo compartimento de muestra, aquí es donde yo voy a poner la muestra. Si notan, voy a hacer un zoom por acá. Si notan, ven que hay un capilar, ¿ok? Y no sé si notaron en la imagen previa que habían unos Erlenmeyers. Acá hay unas disoluciones, ¿verdad? Que hay unos beakers. Por este pequeño capilar que estoy mostrando acá y que le estoy haciendo zoom, ojo, no esta manguera es de desechos, esta manguera es de una conexión para asegurarme que los desechos están conectados. Este pequeño capilar, súper pequeño, más delgado que una pajilla, es por donde va a ingresar la muestra. Ustedes van a decir, ¿a dónde va a ingresar? Ingresa a la llama, como ya lo vimos en el video posterior. Y ahí en la llama ocurren una diversidad de procesos en los cuales la muestra se me va a desolvatar, voy a tener sales, las sales, los compuestos se me van a atomizar, y ya cuando los átomos estén ahí en la llama, o van a absorber radiación o pueden emitirla, ¿ok? Yo voy a decidir qué tipo de método quiero utilizar. Si quiero utilizar un método de absorción o si quiero utilizar un método de llama, ¿ok? Entonces, eso por este lado. Aquí tenemos una imagen más grande de lo que sería el quemador de flujo laminar. Acá lo que me interesa hacerles ver, ¿verdad? Es que entendamos que al haber una llama, evidentemente vamos a tener que tener un flujo de combustible y vamos a tener que tener un flujo de oxidante, que el oxidante usualmente va a ser aire, mientras que el combustible usualmente va a ser acetileno. Podemos tener otros combustibles, sí, como acetileno. Acetileno siempre es el más usual. Otros oxidantes, sí, el óxido nitroso. Más adelante vamos a hablar en qué casos yo utilizo óxido nitroso, ¿ok? Para tener mayores temperaturas en la llama. Pero lo importante acá de entender es que estos pasos son muy importantes. ¿Por qué? Porque el paso de fluido, en este caso de gas, el paso de gases a alta velocidad va a generar un vacío. Tal vez ustedes no tuvieron la experiencia, o tal vez sí, de trabajar en los laboratorios de química general, de los que están en el edificio antiguo. Si ustedes son curiosos, notarán que esas llaves de la cañería, pues, de donde sale agua, tenía unos piquitos. Si usted abre eso a alta presión, como pasa agua muy rápido, usted pone el dedo en ese piquito y siente un vacío, ¿ok? Por efecto Bernoulli. Entonces, Bernoulli, en ese efecto, lo que va a suceder es que viene un gas a alta velocidad, ¿ok? Acá vienen varios gases a alta velocidad, se va a generar un vacío. Entonces la muestra, por efecto natural, va a ingresar por ese capilar, ¿ok? Entonces, el flujo de gases es muy importante, no solo porque es el que me ingresa la muestra, sino porque vamos a entender más adelante que dependiendo de los flujos de gases, la temperatura puede variar y yo quiero la temperatura de la llama lo más constante. Esto que ven acá, ¿verdad? Que parece como una foto aleatoria, no es aleatoria. Esto es una UPS, ¿ok? Esto es un dispositivo que me da soporte eléctrico al equipo, ¿ok? Y es muy importante. ¿Por qué? Porque las demandas de estos equipos no son equipos que se conectan. De hecho, no sé si ven acá que aquí hay una caja de breaker. No es un equipo que se conecta al enchufe, como se conectaba el espectrofotómetro UV-Vis o el espectrofluorómetro. Tienen demandas energéticas muy grandes. Utilizan varias fuentes, el detector. Tengo fuentes que requieren mucha energía, inclusive ocupan fuentes de energía externas, entre otras. Estas son las lámparas, parte de lo que les decía anteriormente. Este es un equipo que van a utilizar en los laboratorios. Van a utilizar otro para que vean las diferencias. No todos los equipos ponen las lámparas así. El primero que les mostraba, la lámpara se insertaba aquí, de este lado. De hecho, este equipo le guardo gran cariño. Fue con uno de los primeros que yo empecé a trabajar esta técnica. Esta técnica es una de las técnicas favoritas mías, honestamente. Yo diría que es como, si me dicen, tiene que el resto de por vida trabajar solo con una técnica analítica, probablemente seleccione absorción atómica. Son de las técnicas más bonitas en el sentido de que no generan tanto problema. Cromatografía es todo un tema, eso luego lo veremos más adelante. Las lámparas, las posiciones, las fuentes, las posiciones todas van, digamos, diferentes dependiendo del equipo.
El otro equipo que ustedes van a utilizar lleva las lámparas de forma vertical y no horizontal como este, ¿ok? Nada más como para que se den una idea. ¿Qué es la idea que me interesa que se den acá? Que para ustedes la fuente en el espectrofotómetro y en el espectrofluorómetro es como algo tal vez que ustedes, bueno, no sé si en el laboratorio se lo abrieron, pero se los pueden abrir y se las pueden mostrar, pero o sea, es algo que uno no ve o que uno no toca físicamente, porque se toca o se cambia o se le da mantenimiento, valga la redundancia, cuando hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Esto sí se toca, esto usualmente yo lo saco y lo manipulo. ¿Por qué? Porque acá yo tengo 8 posiciones para lámparas, pero yo puedo medir muchísimos metales, ¿ok? Entonces usualmente yo voy a estar cambiando, mira, ocupo analizar plomo, bueno, quitemos la de hierro y ponemos la de plomo y así sucesivamente. Estas fuentes, como vieron en analítica, las fuentes en espectrometría en general, las podríamos clasificar como fuentes continuas, ¿verdad? Por ejemplo, las que hemos venido hablando, tungsteno halógeno, deuterio, los glóbares de carburo silicio en IR, son fuentes continuas. ¿Qué es continua? Que me dan radiación en un amplio intervalo de longitudes de onda. Estas son fuentes de línea. ¿Por qué dice lámpara de zinc? Porque me dan solo las líneas del zinc. O sea, cuando el zinc se excita y luego emite radiación, él no me da una radiación continua, él me da líneas específicas de radiación. Entonces acá lo que utilizamos son fuentes de líneas, ¿ok? Esto que estoy mostrando acá, si lo comparamos con una de las imágenes previas, vean que esto estaba totalmente separado de este lado, ¿verdad? Voy a volver a usar el puntero, esto estaba separado. Esto es porque lo que les estoy mostrando es un automuestreador. Ese automuestreador se utiliza específicamente con una de las técnicas que se llama vaporización electrotérmica. Luego vamos a hablar. Yo pongo las muestras acá y este sistema me inserta las muestras dentro del equipo de forma automática. Esto que ven acá no es un basurero, pero algo similar, es un depósito de residuos. Esos residuos son muy importantes colectarlos. No solo por el tema de la gestión de los residuos y demás, sino porque les cuento una historia interesante y es anécdota real, vivida en primera persona. Vamos a entender que cuando la muestra ingresa acá por este capilar, ¿verdad? Si estuviéramos en clase probablemente lo hubiera hecho con el atomizador que tenemos ahí para limpiar la pizarra. Cuando usted atomiza, esos atomizadores, ustedes ven que tengo un líquido, pasa por la manguera y se genera un spray, un aerosol, ¿ok? Un spray y ya luego cuando se va desolvatando es un aerosol y demás, ¿ok? Eso pasa ahí dentro del quemador de flujo laminar, ¿ok? Resulta que ese líquido que pasa, parte de ese líquido se empieza a perder. Porque una de las características que vamos a ver de este equipo de este método de atomización con quemador de flujo laminar, es que se pierde mucha muestra, ¿ok? Si bien está pasando muestra constantemente, hay ciertos sistemas adentro que me atrapan gotas grandes y entonces me las devuelven por acá, ¿ok? Con ese contexto de que ahí en el quemador, antes de llegar a la llama, mientras se generó el spray, se desolvató y demás, se pierde mucho líquido. Bajo ese contexto, ese líquido baja por esta manguera y yo tengo que recogerlo de algún lugar. Y acá está. Ven, no sé si son curiosos y notan que aquí está este cable blanco y ese cable blanco va pegado a esa manguera. Al ir pegado a esa manguera es porque hay una conexión. Eso tiene una boya y al momento en que eso se llena, la boya hace un contacto eléctrico y me le manda a decir al equipo, están llenos los residuos, ¿ok? ¿Qué pasó una vez? Que un muchacho estaba trabajando con nosotros, me decía, profe, veas que algo le pasa al equipo, la llama se apaga. Entonces encendía la llama y de un pronto a otro se empezaba a sonar como algo muy, muy extraño, un sonido regurgitante ahí, un tanto extraño, no sabíamos qué pasaba. ¿Qué sucedió? Para no cansarlos con el cuento, esta manguera en un punto de acá, en el punto que, no sé si ven que ella bajaba por acá, en uno de los puntos que baja se cortó, o sea, no es que se rompió, sino como que cuando se puso la tablita de trabajo, donde se ponen las muestras,
la presionaron muy fuerte, entonces el líquido no bajaba. El líquido no bajaba, pero había espacio para seguir trabajando, entonces el sistema eléctrico nunca me dijo, esto está lleno, pero se cortó, y como se cortó, adivinen qué pasó. Esto se llenó de líquido, entonces claro, esto estaba llenísimo de líquido, no pasaba el gas y se apagaba. Y evidentemente, por dicha nos dimos cuenta y no pasó a más, pero es uno de los problemas. Por eso le digo que los residuos, este sistema que tiene una boya y que me avisa cuando está lleno, no es como para no ponerle atención, ¿verdad? Es bastante importante. Esto que ven acá que dice EDL es lámparas de descarga sin electrodos. Una de las fuentes de líneas que se utilizan en estos equipos son las lámparas de descarga sin electrodos. Esa parte que les mostré es esto que estoy señalando acá, ¿ok? ¿Por qué son diferentes? No sé si notaron que aquí hay lámparas que dicen zinc, pero esta no dice nada y tiene algo aquí pegado, unos cables. Nada, esto es que es una lámpara vieja y estos son lámparas nuevas, codificadas. ¿Qué es codificadas? Que usted las puso y el software las identificó de zinc. Esta específicamente era una lámpara de manganeso, entonces usted la ponía y uno tenía que decirle al software, vea, esta es una lámpara de manganeso, trabaja con tal amperaje, ya le identificaba todas las condiciones usuales de operación para esa lámpara. Eso que les muestro acá son conectores de lámparas EDL. Las lámparas de descarga sin electrodos, esas lámparas requieren más energía, entonces a veces era necesario, bueno, en este equipo, vean que tiene el adaptador de corriente en otro lugar porque ocupan más amperaje, y en equipos más antiguos, como el que les mostré en la primera foto, tenía que yo usar un modulador de amperaje diferente, ¿ok? Los gases, les decía, los gases son imperativos y por eso siempre vamos a tener manómetros, ¿ok? Y de hecho, perdón, acá, si ustedes notan, aquí dice aire, presión mínima, presión máxima. Óxido nitroso, presión mínima, presión máxima. Acetileno, presión mínima, presión máxima. Y yo debo tener siempre el cuidado, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta? Trabajando con estos manómetros. ¿Cuál es la presión que me está llegando al equipo? Este era el edificio viejo, entonces teníamos los gases en una primera planta, este laboratorio estaba en una segunda planta, y pues por caídas de presión el gas subía, los codos que tiene la tubería y demás. Cuando yo abría el cilindro de gas, sí, tengo un manómetro y me dice, está saliendo esta presión, pero por todo ese trayecto se pierde presión y yo debía de asegurar que la presión que me llegara al equipo fuera la correcta. Todo esto es muy sensible en este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque caso contrario, insisto, la llama va a tener temperaturas diferentes y si tiene temperaturas diferentes, voy a tener procesos de atomización distintos y la reproducibilidad se va a ver afectada, entre otras cosas. En síntesis, entre más estable sea la llama, mejor, ¿ok? Y esto como grandes rasgos es un equipo, como usted lo vería en físico, lo van a ver más a detalle en el laboratorio. Me interesaba digamos, que tangibilizáramos ciertas cosas, que tangibilizáramos el quemador. Yo les voy a llevar, siempre les llevo este tipo de piezas para que ustedes las vean, las toquen y nos quede como más claro qué es, ¿verdad? Porque a veces esto se puede volver muy abstracto. Para ir terminando con esta parte de los instrumentos, hacer hincapié en lo que les decía, fuentes de líneas es lo que vamos a tener acá. Y fuentes de líneas, entiéndase, como fuentes que me dan radiación electromagnética en ciertas líneas, en ciertas longitudes de onda. No tengo intervalos, no tengo radiación en intervalos del espectro electromagnético, sino que líneas específicas. ¿Cómo trabajan ellas? Bueno, en uno de los videos previos ya más o menos vimos, y de hecho con una animación bastante interesante. En síntesis se le llama cátodo hueco. Aquí está la superficie del metal que es la lámpara. O sea, si la lámpara era de hierro, el cátodo es de hierro. Tengo un ánodo. La lámpara es totalmente sellada y usualmente tiene un gas inerte, neón o argón. Tiene una ventana de cuarzo y usualmente lo que sucede es que se aplica un amperaje inicial que ioniza el gas y los gases se aceleran hacia el cátodo. Cuando pegan con el cátodo, los átomos se excitan y emiten radiación.
Básicamente y de forma resumida, así es como operan estas fuentes. Tengo otras, esto es cátodo hueco, cátodo hueco, perdón. Y estas son las de descarga sin electrodos. Igual les voy a llevar una en físico para que la tangibilicemos, ¿ok? De hecho, intentaré que la clase antes de esta yo ya haberles llevado esto. Estas funcionan con una bobina de radiofrecuencia, por eso se llaman descarga sin electrodos, porque no hay un electrodo. Yo lo que tengo es, tengo una bobina de radiofrecuencia y esa bobina de radiofrecuencia excita la superficie del metal por un campo eléctrico que se genera y tengo radiación. Usualmente esas me dan mayor potencia, tienen mayor potencia, entonces entre más potencia de la fuente, pues termina siendo mejor para el análisis. El funcionamiento de las de cátodo hueco, como les decía, en el cátodo hueco, el gas inerte es excitado previamente por una corriente, el gas excitado, ionizado, perdón, pega con el cátodo de la superficie del metal, el metal se excita y para volver a su estado basal emite radiación, ¿ok? Entonces, así de forma resumida es como se genera las líneas de absorción, ¿ok? Algo muy importante para que entendamos es que estas lámparas, trabajar con ellas es relativamente más sencillo. ¿Por qué? Porque si va a hacer un análisis de hierro, uso lámpara de hierro. Análisis de calcio, lámpara de calcio y así sucesivamente. Estas lámparas usualmente ya tienen amperajes de trabajo. Trabajo a tal amperaje y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque están optimizadas y diseñadas para esto. Sucede que a veces dan rangos y te dicen, hay lámparas que específicamente le dicen amperaje de operación 10 miliamperios, pero hay otras que te van a decir de 12 a 15. Entonces, ¿sí? ¿Cuándo uso 15? ¿Cuándo uso 12? Usualmente siempre se utiliza el más bajo. Es una buena práctica de gestión de los laboratorios siempre tener un control sobre sus consumibles. Una lámpara es un consumible. ¿Qué es un consumible? Algo que usted usa y se va a ir desgastando con el tiempo y tenés que cambiarlo. Entonces, usualmente uno tiene un récord. Yo voy a hacer el análisis de manganeso. Entonces, manganeso, ¿cuánta energía me dio cuando hice la alineación de la lámpara con la óptica? Me dio 56 de energía. Listo. Mañana, ¿cuánto me dio? 57. Pasado mañana, 58. La otra semana, 55. La otra semana, 56. Y así sucesivamente. Pero llega un punto un día en que me dice 40. No, aquí hay algo raro. Entonces puedo empezar a aprovechar esa lámpara subiéndole el amperaje, ¿ok? El cuidado que hay que tener es que en estas lámparas puede darse el fenómeno de autoabsorción, ¿ok? La salida normal de la radiación va a ser un pico, ¿verdad? De la línea que es, pero cuando trabajo amperajes mayores de los que recomienda la lámpara, existe la posibilidad de que excite muchos átomos y se me dé el fenómeno de autoabsorción. O sea que cuando el átomo emitió esa radiación, y ya él vaya a su estado basal, hayan otros que estén emitiendo esa misma radiación y vaya a ser absorbida por esos otros átomos. ¿Ok? Las lámparas de descarga sin electrodos, como les decía, tienen un funcionamiento similar, pero no tienen electrodos, por eso se llama descarga sin electrodos, pero igual hay un gas inerte, hay una superficie metálica o de la sal de un metal de interés, tienden a dar intensidades de radiación más intensas, valga la redundancia, que las de cátodo hueco. El problema es que se requieren alimentaciones externas. Entonces, con base en mi experiencia, yo les diría que usualmente cuando se invierte por este tipo de lámparas es para cuando yo quiero mejor sensibilidad al análisis. Cuando estoy midiendo metales traza, por ejemplo, mercurio, arsénico, selenio. Esto no quiere decir que no puedo usar cátodo hueco en este tipo de análisis, pero usualmente cuando yo ando buscando medir concentraciones bajas por estas técnicas, luego vamos a hablar de estas técnicas de generación de hidruros, vapor frío, vaporización electrotérmica. A veces se invierte en este tipo de lámparas porque son un poquitito más caras. ¿Ok? Entonces, como diseño instrumental final, para dejarlo clarificado, vean que se parece mucho a lo que es los espectrofotómetros UV visible que ya ustedes conocen, ¿verdad? Tengo una fuente, tengo, ¿qué más?
Vamos a ver qué identificamos. Empecemos por este primero. Fuente de poder moderada es para las lámparas de cátodo hueco, para lámparas de descarga sin electrodos, o igual podemos pensarla para las lámparas de cátodo hueco, la conexión usual al equipo. Pasan por la llama, pasan por un monocromador y pasan hacia el detector. ¿Qué diferencia vemos con el UV visible? Tenemos compartimiento, tenemos la fuente, ¿ok? Tenemos la muestra, tenemos el monocromador, tenemos el detector. Tenemos los mismos 4 compartimientos, ¿verdad? Solo que noten que hay una diferencia en la posición. Antes en UV visible teníamos fuente y el selector el selector de longitud de onda, ¿verdad? Llámese monocromador, filtro de interferencia, etc. Acá usualmente vamos a tener monocromadores, ¿ok? De rejillas. Noten que cambia. ¿Por qué cambia? Porque recuerden que, si yo voy a usar métodos de absorción, aquí está la muestra en la llama, ¿verdad? Están todos los átomos excitados y van a absorber radiación. ¿De dónde? De la radiación, otra vez, puntero. La radiación que viene de la lámpara la van a estar absorbiendo, ¿ok? Pero en la llama va a estar pasando de todo. Van a ver los átomos de mi analito, no sé, átomos de zinc, van a ver átomos de zinc absorbiendo, pero puede que hayan átomos de sodio emitiendo, átomos de calcio emitiendo, átomos de hierro emitiendo. Entonces, a mí me interesa limpiar la radiación después de la llama. Por eso se hace esa inversión del orden. Insisto, noten que antes iba fuente, selector de longitud de onda, muestra y detector. Aquí más bien hacemos esa inversión. Este equipo, ¿verdad? Sería un doble haz, ¿verdad? En este doble haz, vean que viene la lámpara, tenemos un chopper, ese chopper me divide el haz para la llama y me lo manda para la referencia también, pero vean que aplica lo mismo, fuente, muestra, selector de longitud de onda y detector, ¿ok? Entonces, dejémonos esa idea con este tipo de equipos. ¿Por qué? Por el principio de la técnica, que yo en la llama tengo a mi analito, pero también tengo a otros analitos que van a estar activamente emitiendo radiación. Tal vez no absorbiendo, porque la lámpara que yo voy a tener ahí va a ser específica de mi analito. Y yo quiero que llegue a esa longitud de onda. Estoy analizando calcio, 420 nanómetros. Entonces aquí se están emitiendo 420 nanómetros. Pero en esta llama va a haber de todo. Van a haber varios átomos excitados y varios átomos absorbiendo y varios átomos también emitiendo la radiación. Entonces yo quiero que esa radiación se limpie y voy a seleccionar solo 420. Indistintamente si esté haciendo emisión, indistintamente si esté haciendo absorción. Eso es un cambio en el diseño instrumental importante en función de si lo comparamos con absorción molecular. ¿Ok? Entonces, hasta acá vamos a dejar esta primera parte del video. Por favor, la dinámica va a ser de que después de estos videos, este se hizo un poco largo, vamos a tener algunas preguntas que responder o algunas preguntas que desarrollar, ¿verdad? Tipo pausas activas y algunas preguntas de comprobación de conocimientos. Entonces, por favor, pasen a hacer las preguntas que están abajo de este video y luego continuamos con la siguiente parte de la lección.